Bienvenido a nuestro estudio del Libro de los Hechos. Hoy veremos dos relatos donde los discípulos superaron los prejuicios para alcanzar a los gentiles. Estos nos dan hermosos ejemplos de cómo Dios hace discípulos. El Libro de los Hechos es un libro histórico inspirado de la Iglesia en el primer siglo. Describe cómo la Iglesia nació en el día de Pentecostés a través del derramamiento del Espíritu Santo y nos dice que la verdadera Iglesia solo puede sostenerse por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Hechos comienza con su propia versión de la Gran Comisión, declarando que los discípulos serían testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos nos dice que los discípulos de Jesús tendrán que testificar no solo a sus compañeros judíos, sino también a los gentiles que son radicalmente diferentes a ellos culturalmente. A pesar de estas diferencias, necesitarán hacer discípulos que hagan discípulos entre ellos. Todos tenemos prejuicios. Puede ser prejuicio religioso, público, racial, cultural y prejuicio social. El prejuicio puede obstaculizar la forma en que formamos y desarrollamos relaciones, incluidas las relaciones de evangelización y discipulado. Dado que los apóstoles y los primeros cristianos eran humanos, no es de extrañar que encontremos tales prejuicios en el libro de los Hechos. Hay tensiones nocivas entre la gente de Judá y la gente de Galilea y entre los judíos de las ciudades y los judíos de las aldeas pequeñas, por lo que no debería sorprendernos encontrar fuertes prejuicios históricos, culturales y religiosos entre los judíos y los samaritanos, que son descendientes de los israelitas abandonados en el exilio, que se casaron con paganos. El rencor por las ofensas históricas mutuas en los años hostiles nunca terminó. ¿Cuánto más severo deberíamos esperar que sean los prejuicios entre judíos y gentiles, cuyo comportamiento se considera terrorífico y vil, y cuya historia con los judíos involucra siglos de severa opresión y franca persecución? Durante su ministerio terrenal, Jesús predica y realiza milagros en todas estas áreas. Jesús lleva a sus discípulos en una ocasión a través de la región de los samaritanos y tiene un tiempo poderoso de ministración transformadora allí, comenzando con la mujer en el pozo y con su testimonio en todo su pueblo. Otros samaritanos se resistieron a que Jesús regresara a la región. En un revés, Jesús es rechazado en su intento de ministrar entre los gentiles después de sanar a un endemoniado enloquecido. Sin embargo, debido al testimonio de este hombre en toda la región, Jesús es recibido con los brazos abiertos. Jesús realiza el primer avivamiento entre los gentiles desde los días del rebelde Jonás. Sin embargo, ninguna de las experiencias con Jesús parece haber eliminado los prejuicios de sus discípulos. El capítulo 8 de Hechos nos da el relato del evangelista Felipe, quien se encuentra ministrando el evangelio a los samaritanos, después de ser expulsado de Jerusalén por la creciente persecución después de la ejecución de Esteban. Los prejuicios van en ambos sentidos, pero la demostración milagrosa de Felipe abruma a los samaritanos y su exuberante recepción del evangelio calma las cosas por parte de los apóstoles judíos. Oran fervientemente por un Pentecostés para ellos, sin embargo las cosas no se superan tan fácilmente entre los gentiles. El capítulo 10 de Hechos nos habla del relato de la conversión de un centurión romano llamado Cornelio, junto con su familia y amigos. Esta historia también describe cómo Dios obra con Pedro a través de algunos de sus prejuicios. Pedro se aloja en la casa de Simón, el curtidor, lo que implica superar un prejuicio social que muchos judíos comparten por aquellos que hacían trabajos con mal olor. Los techos eran planos y útiles para muchas cosas en el antiguo Israel, y Pedro sube al tejado para esperar el almuerzo. Allí tiene una visión que en ocasiones se malinterpreta. Una sábana baja del cielo llena de animales que los judíos preferirían morir antes que comer. Se tomaron muy en serio las leyes alimentarias de la Torá, como una de las 3 señales del pacto mosaico que hicieron con Dios. 3 veces una voz en la visión le dice a Pedro: «Levántate, Pedro, mata y come». 3 veces Pedro responde en las palabras del profeta Ezequiel 4:14 cuando se le hace una petición similar: «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada impuro e inmundo». 3 veces la voz responde:
Lo que Dios ha declarado limpio, ya no lo consideres impío. A diferencia del lector superficial que piensa erróneamente que Dios acaba de prescindir de la Torá, a Pedro le desconcierta el significado de esta visión. Entonces unos hombres se aparecen buscando a Pedro. El Espíritu le dice a Pedro: «He aquí 3 hombres te buscan, pero levántate, baja y acompáñalos sin desconfianza, porque yo los he enviado». Cuando Pedro baja las escaleras, ellos le dicen: «Cornelio, un centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, del que habla bien toda la nación de los judíos, fue divinamente dirigido por un ángel santo, enviándonos a buscarte para que vengas a su casa y él escuche un mensaje tuyo». Entonces Pedro comprende el mensaje de la visión desafiando la Torá. Los judíos habían declarado a los gentiles inmundos por naturaleza, no por lo que habían tocado o hecho, sino por lo que eran gentiles. Por lo tanto, habían abandonado su comisión como pueblo de Dios para ser una luz para las naciones. De hecho, tenían las tradiciones de los ancianos que hacían que incluso tocar a un gentil o las cosas de un gentil fuera una ofensa. Así como Pedro se negó a llamar limpio a lo que la Torá había llamado inmundo, Pedro no debía llamar inmundo a lo que Dios en las Escrituras había llamado limpio, los gentiles. Pedro comienza su diálogo en la casa de Cornelio con cierto nerviosismo diciendo en Hechos 10, 28 al 29, «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se reúna con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Ante esto, Cornelio relata la historia del ángel que le pidió que llamara a Pedro. Este ofrecimiento de la predicación de Pedro fue hecho como recompensa por las muchas bondades de Cornelio hacia el pueblo judío. Pedro está asombrado por la historia. Incluso después de todo lo que ha visto ese día, Pedro todavía puede decir honestamente: «Ciertamente comprendo ahora que Dios no es alguien que muestre favoritismo». Entonces Pedro comienza a predicar el sermón interrumpido, quizás sabiendo que Pedro todavía no está listo para la imposición de manos, como lo hizo entre los samaritanos. El Espíritu evade al gran apóstol. Mientras Pedro todavía está hablando, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles allí reunidos, tal como lo hizo sobre los judíos el día de Pentecostés. Las palabras de Pedro son reveladoras. Apenas puede dar crédito a sus ojos y oídos. Hechos 10, 45 al 47 dice: «Todos los creyentes circuncidados que vinieron con Pedro estaban asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios». Entonces Pedro respondió: «Seguramente nadie puede rechazar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿verdad?». Solo hay un imperativo en la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20, hacer discípulos. Esa no es una opción, es una orden. Para ser iglesia, la iglesia debe estar siempre caminando, predicando, bautizando y enseñando para hacer discípulos. En términos de hacer discípulos, tenemos una historia maravillosa en Hechos 8. Felipe está teniendo un ministerio fructífero en Samaria, pero Hechos 8:26 dice: «Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza». Ahora, esa zona es un desierto. Felipe podría haber dicho: ¿por qué un evangelista popular como yo saldría al desierto? No hay gente allí. Aún así, Felipe no discute, él obedece de inmediato. Una vez allí, según Hechos 8:27, Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un funcionario de la corte de Candace, reina de los etíopes, sentado en un carro leyendo las Escrituras. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe lo hace, corriendo a su lado, escuchando mientras el hombre lee Isaías 53, 7, 8. Este funcionario etíope aparentemente viajó desde Etiopía hasta Jerusalén porque tenía hambre espiritual.
Felipe lo escucha leer y aprovecha la oportunidad que se le presenta. Él dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre dice que no y pregunta en Hechos 8:34: por favor, dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Desde ese mismo pasaje, Felipe explica el Evangelio de Jesucristo. Mientras Felipe habla, pasan por donde hay agua, y el hombre dice: mira, agua, ¿qué me impide bautizarme? Felipe pide una confesión diciendo: si crees con todo tu corazón, puedes. Él le respondió a Felipe: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una vez que hayas escuchado el Evangelio, la pregunta fundamental es: ¿crees en el Evangelio? ¿Estás dispuesto a comprometerte con este Evangelio? Entonces, ¿qué aprendemos? Felipe obedece la inspiración del Espíritu Santo. Felipe está abierto a la idea de un nombramiento divino. Ve una oportunidad y la toma. Empieza donde está la persona y trabaja desde allí. Responde a la ansiosa respuesta del hombre y presiona para que se tome una decisión y una confesión, y sella esa confesión con un ritual común y significativo de hacer convenios: el bautismo. Los pactos involucran juramentos ante lo divino. Uno promete bajo juramento que hará o se abstendrá de hacer ciertas cosas en relación con otro. Como testigos de estos juramentos se invita al Eterno a bendecir o maldecir al que hace el juramento de acuerdo con su fidelidad a estos juramentos. Estos juramentos y convenios toman muchas formas y pueden ser comunes o específicos. Pueden ser elaborados como en la escena de Abraham, con filas de animales cortados en Génesis 15, o pueden representarse instantáneamente a través de breves actos rituales, como cenar, dar la mano, agarrar el dobladillo de una prenda o anunciar públicamente ciertas frases. La mayoría de los ritos de iniciación del pacto son símbolos de la muerte y representan la invitación a maldecir a quien quiera romper el pacto. El bautismo se desarrolla en el judaísmo como uno de estos ritos que tiene capas de simbolismos extraídas de la vida judía. El judaísmo ya estaba vinculado por el pacto en el rito de la circuncisión, por lo que cuando las sectas judías comenzaron a surgir durante el siglo anterior a la dominación romana, buscaron un rito de pacto de un compromiso comunitario más especializado. Como rito de iniciación al pacto, el bautismo representa entrar en la muerte, invitando una maldición divina si alguien resulta infiel a sus compromisos. También relata imágenes de lavados ceremoniales asociados con la limpieza. Pasar de la muerte a la resurrección representa el dejar atrás la vida anterior y entrar en una nueva vida. Después de la resurrección de Jesús, esto adquiere mayor importancia. Muchos cristianos no están de acuerdo con ningún modo particular de bautismo. Algunas personas rocían y otros se sumergen, otros tienen aún más formas. La importancia del bautismo no debe definirse por el modo exacto del bautismo, sino por la importancia del rito como compromiso de pacto para entrar en la comunidad del nuevo pacto, un juramento de fidelidad de por vida como discípulo de Jesús. El bautismo es tan importante como el rito, que se abre paso en la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Para cerrar, recapitulemos. El mandato principal de la Gran Comisión es hacer discípulos. El libro de los Hechos trata sobre hacer discípulos. Pentecostés llegó para que la iglesia primitiva tuviera el poder de hacer discípulos. Hay tres cosas involucradas en la formación de un discípulo, como tres eslabones en una cadena. El primer eslabón es el Espíritu Santo. El segundo eslabón es la palabra de Dios y el tercer eslabón es el siervo de Dios. Hacer un discípulo involucra al Espíritu de Dios usando la palabra de Dios a través de un siervo de Dios para hacer un hijo de Dios. Encontramos estos vínculos en las historias de Pedro y Cornelio y Felipe y el etíope.
El Espíritu Santo lleva a Felipe a dejar Samaria e ir al desierto e incluso ir a un carro específico con un hombre específico en él. La palabra de Dios está presente cuando vemos al etíope leyendo Isaías 53. Felipe comienza su explicación de la escritura que el etíope está leyendo y hace de esa escritura el centro de su presentación. Incluso con el Espíritu Santo, una persona perdida necesita a un siervo de Dios que le explique lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes ser esa persona a través de la cual Dios hace discípulos. Comprométete con la gran comisión hoy. El Espíritu Santo te ayudará si se lo permites.